Muy buenas y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Mano a Mano. Hoy lo vamos a dedicar ni más ni menos que a hablar del nuevo sindicato del crimen. Y habrá quien diga, ¿qué es eso del nuevo sindicato del crimen? ¿Cuál era el antiguo? Javier, ¿nos lo cuentas? Pues con muchísimo gusto, porque el Sindicato del Crimen originario se organiza después de que el Partido Popular perdiera las elecciones en 1993. En esas elecciones, el Partido Popular contaba con que iba a ganarlas y que iba a desalojar a Pedro Sánchez del gobierno, a Pedro Sánchez, perdón, a Felipe González del gobierno. Y al no conseguirlo, pues se puso en marcha esa operación que se acabó calificando de sindicato del crimen y que ese calificativo lo aceptaron los propios sindicalistas del crimen, que se autocalificaban y se reían. Y lo formaban periodistas como Antonio Herrero, que era la figura clave, casi más importante en ese momento y que murió lamentablemente en un accidente, y después Pedro J. Ramírez y Luis Herrero y Antonio Burgos y muchísimos periodistas, y hubo personas como Camilo José Cela, que estuvo también próximo a ellos y que participaba de esa operación. Estuvo Mario Conde, hubo gente de CNI como Luis Alberto Perote, creo que se llamaba Perote, en todo caso, no recuerdo si el nombre era, que fue. Entonces, pues Luis Marianzón, que en su memoria llegó a calificar esa operación como una operación que puso en riesgo la estabilidad del Estado. Dice, ante la imposibilidad de sacar a Felipe González de la Moncloa mediante el ejercicio del derecho de sufragio, decidimos hacer todo lo que fuera necesario, aunque se pusiera en riesgo la estabilidad del Estado. Y eso fue el Sindicato del Crimen, una operación destinada a hacer acoso y derribo del presidente del gobierno, permanentemente, haciendo y con una conexión con el Partido Popular. Ellos hacían unas operaciones de supuesta investigación, de periodismo de investigación, lo ponían en sus periódicos y a continuación se formulaban preguntas por el Partido Popular y fundamentalmente por José María Aznar, con base en esa información que había sido suministrada por el Sindicato del Crimen, y se cerraba el círculo con la acción parlamentaria, que era una prolongación de lo que había sido el Sindicato del Crimen. La verdad es que esto nos demuestra que en nuestro país todavía, cuando la derecha no accede al poder de manera democrática, lo que hace es utilizar todos los resortes que tiene para hacerlo, porque da la impresión que los partidos progresistas, los partidos de izquierda, cuando están en el poder son meros inquilinos, parece que es que tienen que estar pidiendo perdón. Y cuando se les deja un tiempo y cuando parece que ya no se le gana por las unas, se utiliza todo, y hablo de derecha aquí, política, mediática, financiera, ¿no? Digamos. Y la verdad que eso que vivimos del 93 al 96, que yo recuerdo como una época muy convulsa, que tenían al partido del gobierno Felipe González asolado por un montón de casos de corrupción en los medios continuamente, que luego muchos de ellos vimos que no llegaron a nada. Y la verdad es que es triste ver cómo existe cierto paralelismo con lo que está sucediendo ahora, aunque también existen diferencias que yo creo que lo que está sucediendo hoy día lo hace más grave, porque el nuevo sindicato del crimen no solo estaría conformado por periodistas, ¿no?, al amparo o a la luz del Partido Popular, sino que aquí tiene la colaboración inestimable o necesaria, la cooperación necesaria, diría yo, de integrantes de uno de los tres poderes del Estado, ¿no? Y podríamos hablar incluso del lawfare, ¿no? Ese término ahora moderno en la que vemos cómo se utiliza a veces el poder judicial para tratar de arremeter contra el poder legítimo del Estado, utilizando pues muchas vías, ¿no? De manera que existen diferencias, ¿no, Javier?, entre Claro, el nuevo claro, sindicato del crimen y el antiguo. el nuevo Sindicato del Crimen cuenta con todos los elementos del antiguo, Sí, cuenta con todos los elementos del antiguo, para las que las redes sociales, que entonces apenas tenían importancia y que no tenían importancia, no existían, y que en el día de hoy tienen una enorme importancia, y tiene sobre todo la incorporación de jueces y magistrados de los más altos tribunales y de algunos fiscales también, repartidos por todo el territorio del Estado, ¿no? Entonces nos encontramos con que en este momento la operación de acoso y derribo de Pedro Sánchez se está haciendo con una intervención decisiva del Poder Judicial,
y de miembros de la Fiscalía y de miembros de la Fiscalía, ¿no? Y es una operación en la cual se está dirigiendo no directamente contra Sánchez en principio, contra Sánchez sí se dirige en el Parlamento y sí se dirige en las redes sociales y hay acusaciones permanentes contra el Pedro Sánchez, pero fundamentalmente se está dirigiendo contra el entorno de Sánchez para hacerle muy difícil mantenerse en la Moncloa, porque el coste lo paga su mujer, el coste lo paga su hermano, y Claro. también el coste se está dirigiendo contra el Ministerio Fiscal. La cacería que se ha dirigido contra la Fiscalía General del Estado, contra el Fiscal General del Estado, es una cacería que directamente va contra el fiscal, pero que Claro. indirectamente está pensando en Pedro Sánchez. Es una forma de debilitar de una manera extrema al presidente del gobierno para intentar hacerlo caer, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo y en estos últimos días de una manera muy singular, ¿no? O sea, la agresión está adquiriendo un tono tremendo que culminó ayer con las cartas de los 13 fiscales pidiéndole al fiscal general que dimita, con una desvergüenza verdaderamente extraordinaria, ¿no? Sí, porque yo creo que toca recordar otra vez, y está muy bien que hayamos enmarcado toda esta lucha, toda esta operación de acoso y derribo contra el fiscal general, que has dicho tú y es verdad, porque no se entiende, sino porque hay un nuevo sindicato del crimen, ¿no? Que a quien está tratando de aislar, golpear y acabar con él es contra el gobierno legítimo que ahora mismo tenemos y al que nos hemos dado democráticamente. Esto no lo podemos olvidar. Y me resulta muy importante que volvamos a destacar algo que ya hacíamos en uno de nuestros primeros episodios, ¿no? En el primero, que es, no podemos olvidar que toda la operación contra el fiscal general del Estado nace de un comunicado oficial de la Fiscalía General para desmentir un bulo que sabemos que parte del jefe de gabinete de Díaz Ayuso en una investigación que hay contra su pareja sentimental porque ha desfalcado dinero a Hacienda, como él mismo ha reconocido. Entonces, de algo que debería ser vergonzante para la propia Díaz Ayuso, que su pareja sentimental ha defraudado a Hacienda y lo ha reconocido, se emiten bulos en las redes para tratar de decir cosas que no han sido y cuando te intentas defender de una institución tan importante como la Fiscalía frente a ese bulo, lo que acaba es por la colaboración necesaria y fundamental del Poder Judicial que te acaban imputando al fiscal general porque ha podido revelar secretos de un contribuyente anónimo. Aquí no hay ningún contribuyente anónimo y aquí lo que está pasando es que hay toda una operación que se está viendo y que veremos cómo termina, ¿no, Javier? Y que tiene la gravedad de que ya no es solo derecha mediática no democrática que no acepta cuál ha sido el sentir de las urnas, sino que tenemos detrás a una parte importante del Poder Judicial, que no podemos olvidar, que es uno de los pilares básicos del Estado, Incluido el Tribunal Supremo. incluido el Incluido Tribunal el Tribunal Supremo. Supremo, porque el Tribunal Supremo cuando se ha encontrado con este tema que empieza precisamente por una denuncia contra la Fiscalía por haber emitido un comunicado, la fiscal jefe de Madrid, avalado por el fiscal general del Estado, para desmentir el bulo que había hecho correr Miguel Ángel Rodríguez de que era la Fiscalía la que había ofrecido un pacto de conformidad a la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso cuando era la inversa. Era la inversa como ocurre en todos los pactos de conformidad. Nunca la Fiscalía ofrece un pacto de conformidad, es siempre la persona que ha cometido el delito el que ofrece el pacto de conformidad y para ello tiene que reconocer que ha cometido el delito y tiene que dejarlo blanco sobre negro. Eso ocurrió en el caso, el abogado del compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso envió unos correos a la Fiscalía reconociendo que su defendido había cometido 2 delitos fiscales y fue cuando se hace la nota por parte de la Fiscalía desmintiendo, y que ese pacto de la Fiscalía había sido torpedeado desde arriba, se Desde la decía, Fiscalía no General. dejando claro si era solamente la Fiscalía General del Estado o incluso también la Presidencia del Gobierno quien había intervenido, ¿no? Entonces, frente a eso, el Tribunal Supremo decide que no ha habido delito alguno en la emisión de ese comunicado de la Fiscalía, puesto que no se puede considerar secreto lo que ya está en las redes y por lo tanto no se había filtrado ningún secreto, pero deja entonces, se inventa, fantasea con la posibilidad de que haya habido un delito en el momento originario de poner en conocimiento de los medios de comunicación de ese dato, de esos correos de la Fiscalía. Y entonces
es cuando decide nombrar un juez instructor, que es el juez instructor actual, que hace una instrucción descabellada, que invade la sede de la Fiscalía General sin previo aviso al fiscal, sin que haya absolutamente nadie presente, que se lleva toda la información que había acumulada en la Fiscalía de una manera verdaderamente increíble, con falta absoluta del principio de proporcionalidad, porque si tenía que investigar en qué momento se había hecho la filtración, eso se acotaba en unos días y no tenía que ser absolutamente toda la investigación que lleva. Es decir, y después, y con muchas más barbaridades que se están haciendo y el retraso, por ejemplo, de los recursos de apelación que se han interpuesto contra el propio registro, que no se están resolviendo por los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que resolverlo, etcétera. O sea, es una auténtica monstruosidad lo que está haciendo esta investigación por parte del juez instructor designado por sus compañeros del Tribunal Supremo, ¿no? Y entonces la finalidad es cargarse al fiscal general. Ayer vino la verdad, 13 fiscales, 13 miembros fiscales de sala pidiendo la dimisión, poniéndose muy magníficos porque esto daña la imagen no solo de la Fiscalía General, sino de todos los fiscales, en fin. Entonces hay una operación que es una operación de tránsito para llegar a la presidencia del gobierno, que es el objetivo último que se quiere conseguir. Pero estamos, ahora mismo hay muchos pasos que dar y vamos a ver porque aquí realmente todavía no está dicha la última palabra, pero habrá que seguir de una manera muy atenta todo esto que está ocurriendo con este nuevo sindicato del crimen, porque esta es una operación, pero seguro que está ya maquinando algunas otras que aparecerán y a las que hay que estar atentos y seguir sin perder ni un momento la atención porque es mucho lo que nos estamos jugando. Pues seguiremos atentas a todo lo que está sucediendo, tratando de poner el foco además siempre no en el hecho en sí, sino en lo que hay detrás, porque es fundamental que todo el mundo tenga en cuenta que esto es una operación que lo que persigue es desalojar de la Moncloa a quien está legítimamente por el voto de los ciudadanos y las ciudadanas. Así que seguimos atentas. Gracias, Javier. Gracias a ti. Próximamente.